Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección 4 de nuestro libro de Habacuc, lección que lleva por título Una queja enfocada. El pasaje que hoy vamos a considerar va desde el verso 12 del capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Nuestro versículo clave corresponde al verso 1 del capítulo 2 y dice así: Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Nuestro personaje principal es el profeta Habacuc. Y el objetivo principal de esta lección es el siguiente: descubrir qué actitud debemos tener al momento de presentar nuestros reproches al Señor. En las lecciones previas de nuestro estudio de Habacuc, observamos la queja del profeta y la respuesta del Señor. Observamos que el profeta expresó su desconsuelo, su descontento debido a la maldad, a la miseria, a la destrucción y a la violencia que se estaba viviendo en Judá. La respuesta que Dios dio a los reproches de Habacuc indicaban que Dios levantaría a los babilonios como un instrumento para enjuiciar a Judá debido a su pecaminosidad. En la lección de hoy veremos que esta respuesta dada por Dios a Habacuc produjo en el profeta un desconcierto enorme y que esto trajo como consecuencia un nuevo cuestionamiento del profeta hacia el Señor. Estudiaremos las nuevas objeciones presentadas por Habacuc y la actitud con la que fueron expuestas ante nuestro Dios. Que la actitud del profeta nos ayude a evaluar nuestra propia actitud al momento de presentar nuestras quejas al Señor. Entonces, comenzamos. En el punto número 1, vamos a considerar el versículo 12 del capítulo 1. En este versículo podemos ver a un profeta Habacuc desconcertado. Desconcertado debido a la respuesta que Dios le dio en los versículos 5 al 11. Esos versículos ya revisamos la semana pasada. Y en este momento el profeta Habacuc está expresando ese asombro que tiene por la respuesta del Señor, este desconcierto producido en él, debido a que Dios les está anticipando que utilizará a los babilonios como un instrumento de castigo para Judá por su pecaminosidad. Pero también observamos algo interesante y es la actitud que tiene el profeta al presentar su desconcierto frente al Señor. Entonces, considerando esto, la primera pregunta para este punto es la siguiente: ¿qué puedes observar de la forma en la que Habacuc se dirige al Señor? Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a leer el versículo 12 en la versión Reina Valera. Tiene algunas pequeñas diferencias con la Nueva Traducción Viviente y creo que estas pequeñas diferencias pueden ampliarnos mucho más esta perspectiva. Además, quiero referirte a los siguientes pasajes. Salmos 95, versículo 6, Éxodo 3, versículos 5 al 6 y Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. En estos pasajes considera la interacción entre Dios y la persona que corresponde en cada uno de estos pasajes y cómo el hombre se acerca al Señor, y vuelve al versículo 12 y ahora observemos la manera en la que Habacuc se acerca al Señor. La segunda pregunta para este punto es la siguiente: ¿cuál crees que es o son las razones por las que el profeta se sorprende ante el juicio de Dios a manos de los babilonios? Para responder a esta pregunta, considera lo siguiente: los babilonios fueron una nación pagana y muy violenta. Entonces, el cuestionamiento que Habacuc tiene respecto al juicio que Dios traerá sobre Judá tiene también que ver con esto. Profundiza en tus preguntas y discútelas en tu grupo en casa.
Para el punto número 2, consideraremos el versículo 13 del capítulo 1. En este versículo, el profeta Habacuc expresa la raíz de su desconcierto. Y esa raíz tiene que ver con que el profeta no entiende cómo un Dios 100% santo puede usar a una nación pagana y tan violenta como los babilonios para traer juicio sobre Judá. Al parecer, en la percepción y el conocimiento que el profeta tiene de Dios son cosas que se contraponen una de la otra. Entonces, considerando esto, la primera pregunta para los grupos en casa es la siguiente. ¿Qué nos enseña esto sobre Dios? Nuestra segunda pregunta es, ¿qué nos enseña esto sobre todo lo que acontece en el mundo actual? Para responder estas dos preguntas, quiero referirte a algunos pasajes también de la Escritura. Proverbios capítulo 16, versículo 4, Isaías capítulo 45, versículo 7, Daniel capítulo 4, versículo 35 y Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. Hay un elemento que es transversal en cada uno de estos cuatro pasajes que te acabo de citar. Uno de todos los elementos que podemos observar acá y que nos van a ayudar a responder estas dos preguntas tiene que ver con la soberanía del Señor. Como Dios es soberano, Él está en control de todo, Él puede usar todo y a todos para los planes que Él ya tiene trazados. Entonces, considerando estos pasajes, profundiza en estas preguntas en tu estudio personal para luego compartir tus reflexiones con tu grupo en casa. Para el punto número 3, vamos a considerar los versos 14 al 17 del capítulo 1. En estos versículos, Habacuc desarrolla el porqué de su confusión. Si observas estos versículos, vas a poder leer que Habacuc confronta la fragilidad de Judá y cómo él menciona que Judá caerá como pez ante una Babilonia pagana y una Babilonia arrogante, como se nos describe en los versos 16 y 17. Entonces, con este pasaje vamos a nuestras preguntas para el estudio en casa. ¿Te has hecho las mismas preguntas? Estoy seguro que cuando leíste esta porción te sentiste identificado con las preguntas que el profeta hace. Más bien te sentiste identificado con Habacuc y cómo él se cuestiona las situaciones que están sucediendo. Entonces, quisiera invitarte a considerar que Habacuc no es la primera persona en la escritura que plantea ese tipo de preguntas. Por ejemplo, en Job capítulo 21, versículos 7 al 18, también Eclesiastés capítulo 7, versículo 15, Salmos capítulo 94, versículo 3, o Jeremías capítulo 12, versículo 1. Son algunos de los muchos ejemplos que pudiéramos citar para hacer este punto. No es el único hombre, el profeta Habacuc, quien ha presentado ese tipo de cuestionamiento. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta para este punto, que es la siguiente. ¿Le has hecho esta pregunta a Dios? Existe una diferencia entre preguntarse uno mismo por qué sucede tal cosa, por qué sucede tal cosa, y preguntarlo directamente al Señor. Uno queda en la reflexión personal, el segundo queda en la relación que tengo con Dios a través de la oración. No es lo mismo, son cosas diferentes. Entonces, creo que todos hemos estado en el primer punto, cuestionar por qué pasa lo que pasa, pero tal vez no todos hemos llegado al Señor a presentar este tipo de cuestionamientos. Quisiera que observáramos también que cuando un hombre pregunta al Señor el porqué de algo, no hay un reproche de parte del Señor en cuanto a por qué me estás cuestionando. Entonces, con esto en mente, quisiera que pasáramos a la tercera pregunta de este punto, que es la siguiente. ¿Con qué actitud se la has presentado?
Existe una diferencia entre acercarse al Señor cuestionando de una manera humilde y de una manera orgullosa. Puede que la pregunta sea exactamente la misma, pero la forma, la actitud con la cual nos acercamos al Señor hace toda la diferencia. Entonces, aquí estamos viendo un cuestionamiento de Habacuc a Dios, pero desde la humildad, desde el reconocimiento de la soberanía del Señor, desde el reconocimiento del gran poderío del Señor. Entonces, reflexiona en estas preguntas para que en tu grupo en casa profundicen en ellas. Para nuestro punto número 4, quiero invitarte a reflexionar en torno a lo que se puede desprender de las dos quejas de Habacuc. La primera que estudiamos 2 lecciones atrás y esta que estamos estudiando el día de hoy. Y es que a partir de estas dos quejas podemos hacernos una pregunta y es, ¿cómo un Dios bueno, un Dios santo, permite la maldad en el mundo? Y también permite que esta maldad prospere incluso dentro de su propio pueblo. Son muchas las personas que han llegado a la conclusión de que si existe la maldad, entonces Dios no existe. Porque si Dios existiera y fuera bueno, no permitiría tanta maldad y tanto sufrimiento en el mundo. Con esto en mente, la pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Quisiera ayudarte en tu reflexión sobre este tema. Lo bueno y lo malo, la categoría de bueno y malo cae dentro de lo moral. El asunto es que si vamos a considerar algo bueno y algo malo, debemos tener un estándar contra lo cual contrastar la situación que estamos queriendo evaluar para definirla como buena o mala. Si no hay un valor de referencia, entonces tampoco existe esta forma de medir lo bueno y lo malo. Desde esta perspectiva, que exista la moral significa que Dios existe y que desde la existencia de Dios se deriva lo bueno y lo malo. Es en Dios que nosotros podemos definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por otra parte, quisiera compartir contigo algunos otros argumentos. El primero es que el mal y el sufrimiento se dan por todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Quiero invitarte a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. El segundo es que Dios no es responsable del mal. Los que hacen el mal son los responsables. Para esto quisiera invitarte a leer Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. El tercero es que Dios aborrece la maldad. Te invito a leer Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Y el cuarto es que Dios puede incluso usar la maldad con buenos propósitos. Para esto quiero referirte a Génesis, capítulo 50, versículo 2. Con todo esto en mente, reflexiona, acuérdate de tener tu libreta, tus apuntes, ir ahí anotando todo lo que vayas pensando, pon esto también en oración para que sea Dios quien te revele la verdad a través de la escritura, a través de su palabra, y compartan todas sus reflexiones en su estudio en casa. En el punto número 5, quiero invitarte a leer el versículo 1 del capítulo 2. En este versículo se nos revela una actitud del profeta Habacuc. De hecho, esta es la actitud que está por debajo de todo el cuestionamiento que el profeta tiene ante el Señor. Y es que luego de presentar esta segunda queja ante Dios, el profeta ahora está en una actitud de espera, pero en una espera activa y también aguardando que sea Dios quien lo corrija. Es como si el profeta estuviera diciendo, no entiendo lo que haces, pero sé que tienes razón. Por favor, ven, háblame y corrígeme, por favor. A partir de esto, la primera pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente. ¿Qué nos enseña esto sobre la actitud con la cual debemos presentar nuestras quejas al Señor?
Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a leer Salmos capítulo 27, versículo 14, capítulo 37, versículo 7, capítulo 123, versículo 2, Isaías capítulo 30, versículo 18b, Hebreos capítulo 9, versículo 28 y Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. En todos estos versos vas a encontrar un elemento que es común y tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con esperar. Pero como te decía en la introducción de este punto, no es una espera pasiva, es una espera activa, es estar alerta, es estar atento. De ahí la imagen que provee este profeta Habacuc: subiré a mi torre de vigilancia y allí esperaré aguardando, estaré atento, estaré vigilando. Es una paciencia activa. Otra característica es la espera de corrección. Quiero invitarte a leer Salmos capítulo 119, versículos 11 al 24 y 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. En estos pasajes vas a observar la necesidad que tenemos de pedir al Señor, más bien de Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos corrija, pero esa corrección se da, por supuesto, a través de su palabra. Y en último lugar, la espera incluye fe. Salmos capítulo 73, versículo 23 al 28. Con todo esto en mente y la actitud que la actitud que tuvo el profeta Habacuc ante esta segunda queja al Señor, la segunda pregunta para nuestros grupos en casa es la siguiente: ¿cuál ha sido tu actitud en momentos como este? Que la actitud del profeta Jonás nos enseñe cómo acercarnos al Señor con nuestros cuestionamientos. No está mal preguntar al Señor el porqué de las cosas, pero la actitud marca la diferencia. Tener una actitud paciente que espera hasta que Dios responda el tiempo que tome en responder, pero que al mismo tiempo está abierto con un corazón enseñable para que sea Dios quien corrija. Y todo esto en fe, creyendo que Dios es soberano y que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.